todos, pues yo les voy a hablar de lo que se presentó más relevante de cáncer gástrico en este simposio de oncología gastrointestinal. Y bueno, antes de empezar a compartirles los estudios que les voy a presentar, lo que me gustaría mencionarles es que si bien ninguno de estos estudios en este momento van a dar una pauta de cambio en la práctica clínica, fueron estudios o son estudios relevantes, generadores de hipótesis y generadores de estudios que están corriendo actualmente o que van a correr. Entonces, estos son los tres abstracts que les voy a presentar. El primero de ellos es pembrolizumab de primera línea con trastuzumab y capecitabina y oxaliplatino en pacientes con adenocarcinoma esófago gástrico metastásico HER2 positivo. Un estudio que presentó la doctora Gilina del Memorial Sloan Kettering. Estas diapositivas, algunas van a ver que están como en fotografía, porque no estaban liberadas, pero bueno, se las comento. Como ustedes saben, el trastuzumab está aprobado en primera línea para cáncer gástrico metastásico HER2 positivo en combinación con 5-FU platino, porque tuvo una sobrevida con una sobrevida de 13.8 meses y una tasa de respuesta objetiva de 47%. Y el pembrolizumab está aprobado en tercera línea en pacientes con adenocarcinoma esófago gástrico metastásico, PDL1 positivo, y logra una respuesta objetiva de 20%. Sin embargo, pues la resistencia limita su beneficio clínico. El mecanismo por el cual el trastuzumab y el oxaliplatino podrían potencializar la respuesta inmune está en esta diapositiva. El trastuzumab induce la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos, lo que permite la captura de los antígenos tumorales por las células presentadoras de antígeno. Por otro lado, el oxaliplatino induce la muerte celular inmunogénica, lo que también activa las células presentadoras de antígeno y además permite otras vías asociadas a el daño molecular. Entonces, el racional de este estudio, su hipótesis fue que la combinación de terapia anti-PD1 y anti-HER2 resultaría en la activación de las células T y en el aumento de todas estas vías que les mencionaba, así potencializando la respuesta inmune antitumoral en pacientes HER2 positivo. Aquí se muestran las gráficas de un estudio en ratones, un estudio murino, en el que se observa el tamaño tumoral y los días después de la inoculación cómo iba aumentando el tamaño tumoral, pero en el momento en el que se administró terapia anti-HER2 y anti-PD1, pues disminuyó el tamaño tumoral. Entonces, con base a esta evidencia es que ellos plantearon este estudio. Este es un estudio fase 2 en el que a pacientes con cáncer esófago gástrico, etapa clínica 4, vírgenes a tratamiento que tenían perfil de inmunohistoquímica para HER2 3 cruces o inmunohistoquímica 2 cruces, pero con FISH mayor a 2, les administraban un tratamiento de inducción, primero con trastuzumab y pembrolizumab por un ciclo, y posteriormente, bueno, después de este tratamiento les hacían una tomografía y posteriormente ya iniciaban la combinación de quimioterapia con Capox, trastuzumab y pembrolizumab. Las evaluaciones se hacían por tomografía y por muestra sanguínea cada 9 semanas. El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión y ellos requerían tener 26 o más pacientes libres de progresión a 6 meses. Sus objetivos secundarios: sobrevida global, tasa de respuesta objetiva, tasa de control de enfermedad medida por RECIST. Y ellos además hicieron algunas mediciones importantes para el estudio. Debía de haber confirmación por el Memorial Sloan Kettering del HER2, inmunohistoquímica para PDL1, el score que se utiliza para PDL1, además con su estudio IMPACT, que lo que hacen es tomarles una muestra sanguínea, hacer secuenciación de siguiente generación y hacer varios análisis moleculares. Esto lo hacían basal y en el seguimiento. Y además hicieron medición de DNA celular, DNA libre, circulante.
Entonces, ellos llevaban, al momento de presentación de este estudio, llevaban una mediana de seguimiento de 6.6 meses. Lo relevante es que continuaban en el estudio todavía 18 pacientes, es decir, la mitad de sus pacientes. 16 pacientes ya habían progresado y uno de ellos había suspendido tratamiento por efectos adversos. Estas son las características basales de la población. La mayoría de ellos eran hombres con una mediana de edad del 61%, en su mayoría de raza blanca. Había pacientes, como les mencioné antes, de esófago, de la unión y gástricos, y en su mayoría pues eran HER2 positivo, y el estado de PDL1, como ven aquí, pues había algunos pacientes con el score positivo y con el score negativo, y en algunos no estaba disponible. En relación a los eventos adversos, el 94% de los pacientes presentaron algún evento adverso. Eventos serios fueron 2 pacientes, y un paciente presentó un evento adverso que llevó a la descontinuación del tratamiento. Aquí están los eventos adversos que se presentaron en más de 10% de los pacientes de cualquier grado, están aquí en esta segunda columna, y como vemos, pues lo más frecuente fue elevación de transaminasas, anorexia, disgeusia, también fatiga, hiperglucemia, también hubo neuropatía periférica, parestesis, bueno, estaban con quimioterapia con platino, disminución en la cuenta de plaquetas, vómito. Eventos adversos grado 3 y grado 4 fueron en menores. Estos son los eventos adversos que ellos consideraron secundarios al tratamiento principalmente con quimioterapia. Ahora, en relación a la toxicidad inmunomediada, pues sí se presentaron algunos casos de las toxicidades que más frecuentemente se observan con inmunoterapia: colitis, nefritis intersticial y elevación de transaminasas. Ellos muestran aquí algunos casos de pacientes. Como les mencioné, este estudio tiene, tiene algo diferente a otros, que es que inicialmente el primer ciclo es con trastuzumab y pembrolizumab sin quimioterapia. Y ellos muestran aquí las imágenes de 3 pacientes donde se observa antes de tratamiento y después del primer tratamiento solo con trastuzumab y pembrolizumab. Ellos mostraron que había pues respuestas importantes después de una dosis, y el 52% de los pacientes tuvieron reducción en alguna lesión blanco después de una dosis de tratamiento con pembrolizumab y trastuzumab. Este es el gráfico en donde se observa la respuesta. Es pues algo impresionante ver esa tasa de control de enfermedad del 100%. Hubo respuesta completa en 3 pacientes, respuesta parcial en 71% de los pacientes. Ningún paciente en este momento de evaluación había progresado, y pues no evaluable 9%. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, la mediana fue de 11.4 meses. 67% de los pacientes estaban libres de progresión a 6 meses, y bueno, la mediana de seguimiento fue de 6.6 meses. En relación a la sobrevida global, no estaba alcanzada hasta ese momento una mediana de seguimiento de 6.6 meses, y la tasa de sobrevida global a 12 meses fue del 76%. Ahora, ellos hicieron algunos análisis de biomarcadores, como les mencioné antes. Ellos no encontraron ningún paciente con inestabilidad microsatelital en los pacientes HER2 positivo con cáncer gástrico metastásico. La mediana de tasa mutacional fue de 4.4. Ellos encontraron que la expresión de PDL1, el estado de PDL1 no era predictor de respuesta. Aquí están los números. Ellos observaron que tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión, pues no había diferencias. Ellos nada más nos muestran aquí la curva de sobrevida libre de progresión, y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, algo relevante es que los pacientes HER2 positivos que no amplificaban en el análisis de secuenciación de siguiente generación, esto se asociaba a una menor duración en la respuesta. Y 33% de los pacientes tenían algunas otras mutaciones a la par con la alteración en HER2, que son estas mutaciones que
están aquí. Entonces, bueno, esto dio pie, como le mencionaba, si bien no es, no hace el cambio de tratamiento, sí permitió que empezara este estudio. Es un estudio que actualmente ya está corriendo, el Keynote 811, que es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado, en pacientes con cáncer gástrico o de la unión, etapa 4, para primera línea. Los pacientes deben tener HER2 positivo por inmunohistoquímica 3 cruces, o si son 2 cruces, un FISH mayor a 2. Se requiere de una confirmación central y se va a medir la enfermedad por RECIST. Aquí se están aleatorizando a los pacientes uno a uno a recibir quimioterapia en combinación con pembro y trastuzumab versus placebo, trastuzumab y quimioterapia. La diferencia con el estudio fase 2 que les presenté antes es que aquí no llevan un ciclo inicial de pembro y trasto. Aquí los pacientes desde un inicio comienzan con quimioterapia. Esta es la estratificación por el estado PDL1, por la región y por el régimen de quimioterapia, porque hay 2 regímenes, cisplatino 5FU o CAPOX o SOX en Asia. Y el objetivo primario es dual, tanto sobrevida libre de progresión como sobrevida global, de respuesta objetiva, el análisis de biomarcador. En este estudio, las conclusiones de los autores fueron que pembro, trasto y CAPOX es bien tolerado, tiene una tasa de respuesta objetiva que, pues la verdad es que sí entusiasma a cualquiera, 87%. El control histórico era de solo 47%, que bueno, de por sí en cáncer gástrico sí ya es mucho. El estudio fase 3, Keynote 811, como les mencionaba, está corriendo ya, y ellos van a hacer, ellos encontraron, perdón, todavía está corriendo la correlación de la clonalidad de los receptores de células T y pues de DNA libre celular. Y pues el HER2 sigue siendo importante en este estudio, como lo vimos, y el PDL1 en realidad no fue un predictor de sobrevida libre de progresión. Entonces, bueno, este creo que fue uno de los estudios más relevantes en cáncer gástrico que se presentaron en este simposio, y pues está corriendo ya el estudio Keynote 811. Este es el siguiente estudio que les voy a presentar. Este estudio se presentó en póster y aunque es un análisis retrospectivo de varios ensayos, me pareció relevante por sus resultados. Es un metaanálisis de datos individuales de pacientes, en pacientes con cáncer gástrico e inestabilidad microsatélite de 4 ensayos clínicos aleatorios. Ellos saben, bueno, como todos sabemos, la inestabilidad microsatelital parece ser un factor de buen pronóstico. Esto se encontró así en el estudio MAGIC y en el CLASSIC. La quimioterapia adyuvante o perioperatoria en estos pacientes con inestabilidad microsatelital tuvo un efecto deleterio. Sin embargo, por la baja prevalencia de la inestabilidad microsatelital, pues se requieren grandes bases de datos para demostrar realmente el impacto pronóstico específico de la inestabilidad. Entonces, ellos lo que hicieron fue un metaanálisis multinacional de datos individuales por paciente en cáncer gástrico de estos 4 estudios muy conocidos, el MAGIC, el CLASSIC y el ITACA-S. Estas fueron las variables que ellos metieron a la base de datos e hicieron un análisis univariado y multivariado para sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Y el papel de la inestabilidad se evaluó primero en conjunto con los 4 estudios y después solo con los 2 estudios que tenían un brazo comparador con cirugía, que fue el MAGIC y el CLASSIC. Entonces se incluyeron 1,550 pacientes en los que el estado de inestabilidad era evaluable. Solamente el 7.8% de los pacientes, 121 pacientes, tenían inestabilidad microsatelital. Y de los resultados relevantes, bueno, ya sabemos, el pronóstico tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, pues fue mejor en los pacientes que tenían inestabilidad microsatélite. La inestabilidad se asoció tanto para el tamaño del tumor, el involucro ganglionar, la raza y el tratamiento, se asoció a una mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Pero lo relevante de este estudio está en este cuadro. Tenemos en la
en esta columna, en la segunda columna, el análisis por los 4 ensayos clínicos y en la tercera columna el análisis solo con los 2 estudios que tenían un brazo comparador de solamente cirugía. Y tenemos sobrevida libre de progresión y sobrevida global aquí abajo. En la segunda fila está en los pacientes sin inestabilidad y ellos en realidad no encontraron una diferencia, tenemos arriba a los pacientes sin inestabilidad y abajo a los pacientes con inestabilidad. Y aquí lo que les señalo es que los pacientes con inestabilidad que recibían solamente cirugía tenían un mejor desenlace versus los pacientes sin inestabilidad microsatelital. Y esto fue igual para los pacientes, para la sobrevida global. Y cuando hicieron el análisis solamente de los 2 estudios que tenían cirugía, ellos encontraron que si los pacientes tenían inestabilidad microsatelital y además recibían quimioterapia, tenían 2.4 veces mayor riesgo de muerte. Entonces, pues sí resulta relevante conocer estos datos. Lo que ellos concluyen es que en cáncer gástrico resecable, la inestabilidad microsatelital es un marcador independiente de buen pronóstico que debería ser adaptado como factor de estratificación en ensayos clínicos futuros, y que omitir quimioterapia o el bloqueo inmune o ofrecer o bloqueo inmune de checkpoint se debería de investigar de forma prospectiva en cáncer gástrico con inestabilidad. Esto de acuerdo al riesgo de recurrencia. Como les digo, tampoco es que vaya a cambiar nuestra práctica clínica, pero sí resulta relevante saberlo y pues también fue un estudio que es generador de hipótesis. Y finalmente está este estudio que fue en realidad un estudio fase 1 y fase 2 en el que se combinó Ramu y Nivo en pacientes con cáncer gástrico, adenocarcinoma gástrico avanzado en segunda línea. Y pues de los antecedentes, ya sabemos, la quimioterapia es el estándar de tratamiento en primera línea. En segunda línea, pues la sobrevida es corta. Nivo está aprobado como una terapia de salvamiento en cáncer gástrico o de la unión. Y el Ramu mostró un beneficio en sobrevida en segunda línea en cáncer gástrico avanzado. Y en modelos preclínicos lo que se ha visto es que el bloqueo de VEGFR2 libera a las células T de agotamiento al revertir la expresión de moléculas inhibitorias como PD1, y esto mejora la infiltración de las células T a los tumores e inhibe la migración tumor asociada a los macrófagos, por lo que el bloqueo simultáneo de PD1 y de VEGFR2 podría potencializar el reclutamiento de células T, activar la respuesta inmune local y pues tener efectos sinérgicos tumorales. Como les digo, es un estudio fase 1, fase 2 que evaluó la combinación de Nivo y Ramu en pacientes con cáncer gástrico avanzado o recurrente que habían fallado a primera línea. Este fue el tratamiento que recibieron: Nivo 3 miligramos por kilo y ramucirumab 8 miligramos por kilo cada 2 semanas. El objetivo primario, pues en la fase 1 era encontrar la dosis limitante por toxicidad, y en la fase 2, pues era evaluar la sobrevida libre de progresión a 6 meses, que son los resultados que les voy a presentar principalmente. Tenían otros objetivos como tasa de respuesta objetiva, tasa de control de enfermedad, sobrevida libre de progresión y global, e hicieron algunos análisis exploratorios en relación también a biomarcadores. Los criterios de elegibilidad, pues lo principal es que tuvieran un buen estado funcional, adenocarcinoma de estómago o de la unión, enfermedad recurrente o avanzada y resecable, que tenían al menos una mesión medible y que ya habían progresado al menos a una línea de tratamiento, y excluían a pacientes que hubieran recibido terapia inmune previamente, con metástasis en sistema nervioso central o comorbilidades o historia previa de neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial. Estas fueron sus consideraciones para el fase 2, que querían tener un poder del 80% y esperaban una sobrevida libre de progresión a 6 meses de 36%.
En relación a los resultados, ellos hicieron el corte, el análisis en diciembre de 2018. La mediana de duración de tratamiento para ese momento era de 13.7 meses y 3 pacientes seguían aún en tratamiento. No hubo ninguna dosis limitante en la parte 1. Estas son las características de los pacientes. La mediana de edad de 66 años, un buen estado funcional, como ustedes pueden ver. Había de ambas histologías, difusas y intestinales. La mayoría eran etapa clínica 4 al diagnóstico, la mayoría tenían más de 2 sitios de metástasis, una minoría eran HER2 positivo y un alto porcentaje tenía un score alto de PDL1 y deficientes de inestabilidad microsatélite eran solamente un paciente. Y no tuvieron ninguna respuesta completa, hubo respuesta parcial en toda la población en el 26%, enfermedad estable en 35%. Ellos encontraron una tasa de respuesta objetiva de 26% y tasa de control de enfermedad de 62%. En realidad las diferencias entre los cortes por PDL1, aunque se ven aquí numéricas, no fueron significativas y tampoco lo fueron en la sobrevida libre de progresión. Aquí está primero, a la izquierda están todos los pacientes, la sobrevida libre de progresión fue de 2.8 meses y de acuerdo al score 2.3 versus 4.4 meses, en sobrevida global, ellos refieren la mediana de sobrevida global de 17 meses, sobrevida 6 meses de 86% y no hubo una diferencia de acuerdo a la expresión de PDL1 en sobrevida global en los dos grupos. Estos son los eventos adversos que se presentaron. Principalmente, bueno, son eventos adversos conocidos de ambos tratamientos y pues realmente eventos grado 3 o grado 4 hubo muy pocos. Las conclusiones de los autores es que ellos alcanzaron su objetivo primario en el estudio fase 2 y encontraron que la combinación de nivolumab y ramucirumab muestra una actividad tumoral promisoria con un perfil de toxicidad bajo en pacientes que ya han sido tratados para cáncer gástrico avanzado. Y pues esta combinación se va a evaluar en estudios futuros, de hecho ya está, parece que está por comenzar el estudio que va a evaluar esta combinación de tratamiento. Y pues también esta es mi última diapositiva, no sé si tengan alguna duda, comentario.